Sociales. Andrea, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, acá andamos, por suerte, todavía. Bueno, Que es andando, que importante, no es poco. que no es poco en estas épocas. Bueno, Andrea, hoy creo que nos vas a hablar acerca de junio, que es el mes de visibilización contra la violencia y el abuso a las personas mayores. Así es, así es. Bueno, hoy no, nos toca, digo, anticiparnos un poco porque, bueno, ya arrancamos el mes de junio y es importante que sepamos, ¿no? Digamos, como todos los años, que en este día lo que se intenta es visibilizar una problemática que se da permanentemente y que, bueno, últimamente creo que es más notoria todavía y a veces pasa desapercibido, ¿no? Claro. Entonces, por eso se trabaja y se hace esta campaña de visibilización que es a nivel mundial, ¿no? Porque cuando hablamos de la toma de conciencia del abuso y el maltrato en la vejez hacia las personas mayores, entendemos como que estos pueden ser actos que pueden tener que ver con causar daño o sufrimiento a las personas de edad, ¿no? A veces por la falta de atención, otras veces por situaciones de violencia directa, que pueden ser físicas, simbólicas, psicológicas, Ujú. que, que Claro. puede tener que ver también con incluso la desatención o la discriminación o el destrato incluso, ¿no? Sí, hablábamos un poco al inicio con Enzo acerca de ese tema, ¿no? De que muchas veces uno lo que más visibiliza es cuando hay alguna agresión física hacia los adultos mayores, pero no tomamos notoriedad o no le damos mayor relevancia a toda la que es la parte de la violencia psicológica, muchas veces hasta institucional que se da contra los adultos mayores. Tenemos los casos de cuántas veces nos vemos en esas largas colas a la mañana a la hora de cobrar la jubilación o en las prestaciones sociales, las largas esperas, que también es una forma de ejercer violencia desde las instituciones. Sí, sí, seguro. Aparte, a ver, esto cuando nosotros hablamos también del destrato, la falta de consideración incluso, ¿no? Porque estamos hablando de grupos de personas mayores que siguen siendo grupos vulnerados y vulnerables por la situación en la que se vive, ¿no? Claro. Entonces, desde ese punto de vista es que se considera esta cuestión porque hoy, por ejemplo, en otro ámbito decía, bueno, a veces sacar un turno al médico, por ejemplo, por PAMI, y que tienen largas esperas, y me decían que el sistema de salud está colapsado y que personas de otras edades también, pero las personas mayores lo necesitan más pronto, más rápido. Sí, Entonces, totalmente. hay diferencias, porque hay un maltrato sistematizado, digamos, desde todos lados. Y yo creo que en estos últimos tiempos, también incluso los dichos que hemos escuchado de los viejos meados, de para que los créditos se van a morir, todo ese tipo de que viniendo también de los espacios de donde vienen, de donde surgen, todavía generan una legitimidad a situaciones de maltrato que a lo mejor se estaban trabajando antes y se denunciaban. Y ahora es como que las personas, incluso hasta las denunciantes, tienen temores a denunciar cuando son víctimas de maltrato. Claro. Porque el sistema por ahí puede ser hasta extorsivo, ¿no? Esto de decir, bueno, me quejo no sé, de que no están las condiciones para cobrar y a lo mejor las hacen peor y termino sin cobrar y necesito el dinero, entonces tengo que soportar determinadas situaciones. Ese tipo de cosas están permanentetemente, Sí, ¿no? sí, el abandono también, cuántas personas adultas, ¿no? Que son abandonadas hasta por su propia familia y por la sociedad en sí misma también. Sí, a veces hay cuestiones que están tan naturalizadas que uno no las toma como si fuesen formas de maltrato, pero por ejemplo, digo, dentro del seno familiar, a veces que se los aparta, se los deja de lado, o bueno, no tengo ganas, ya me repetiste 20 veces lo mismo, o vos ya estás grande para tal cosa, o dejá de embromar que vos ya la viviste. Y ese tipo de situaciones que a veces están tan naturalizadas y que se hacen a veces en forma de chiste, que en realidad no se tienen en cuenta como situaciones de violencia, pero generan en las personas mayores, tiene muchas consecuencias, ¿no? Porque yo siempre hablo de
por ejemplo, ¿no? En las situaciones donde empiezan a tener este tipo de se los nombra o se los toma de esta manera, entonces a lo mejor la persona mayor empieza a aislarse, entonces ya no se relaciona tanto, o esta cosa de sentir que molesta porque le dicen, uy, otra vez vos me estás diciendo esto y demás, entonces empiezan a no comunicarse tanto, y las consecuencias psicológicas que tienen son tremendas. Por eso digo, siempre se habla más de la visibilización del maltrato físico y no del psicológico, ¿no? Claro. Y estas cuestiones a veces que incluso hasta de amenaza, no quiero decir nada porque a ver si todavía me quieren llevar a una institución, ¿no? Entonces prefieren no hablar. Sí, sí. ¿Y cuántos que utilizan también esa herramienta, ¿no? La de dejarlos en una institución, en un centro para adultos, que terminan cuasi abandonados ahí, digamos, dejados cual paquete. Sí, sí, a veces, digamos, suele suceder. Hay situaciones también de fuerza mayor, Sí, ¿no? sí, Pero, totalmente. Uno sabe que son instituciones necesarias para poder amortizar ciertas cosas que a veces las familias no pueden cuidar al 100% o tener todas las herramientas, pero en muchos casos también se utiliza de esta otra forma, ¿no? Como una forma, bueno, sí. de dejar, de hacerse cargo de algo porque ya les resulta un peso. Sí, a veces digo, los cambios contextuales en relación a los grupos familiares y demás han derivado en este tipo de situaciones, pero sí sucede, digo, ¿no? Porque también hay casos de abandono en las instituciones, ¿no? Sí. Porque a veces pasa que por cuestiones de fuerza mayor, digamos, el único medio puede ser una institución, pero después los familiares dejan de ir o dejan de prestar atención y ahí sucede el abandono. Claro. Cuando ya están en la institución y también requieren, digamos, de atención permanentemente, no solo de una institución, sino también de los familiares, ¿no? Las redes de apoyo son muy importantes para las personas mayores, dentro y fuera de las instituciones. Tal cual. Vos sabés que esta semana leía un caso que se desarrolla en un pueblo acá cercano de la provincia de Santa Fe, de que los chicos de la primaria, de un jardín del lugar, van una vez a la semana a hacer tareas y acompañar a la gente del geriátrico, del lugar de contención que hay en el pueblo. Ajá. Como una manera, ¿no?, de retroalimentar ese vínculo, esa enseñanza a los chicos, y me ponía a pensar acerca de esto, de que muchas veces queda fuera del ámbito escolar la educación y el charlar sobre el tema de las vejeces y el vínculo con la sociedad, digamos. Claro. Sí, yo creo que se ha perdido mucho. Nosotros hicimos una experiencia una vez desde la facultad de la PTS, de la materia donde estoy, de la práctica, donde practicantes de la Facultad de Psicología hicieron una propuesta de un dispositivo en un jardín de infantes para la Semana de los Jardines, creo que había sido, donde se le preguntaba a los niños y niñas del jardín qué juegos jugaban ellos y qué juegos jugaban sus abuelos. Y lo primero que preguntaron era si los abuelos jugaban, por ejemplo. Claro. O se habían jugado, como que no estaba esa representación, ¿no? Porque no hay un vínculo y no hay una relación. Y fue una actividad súper interesante porque los chicos empezaron a preguntar a los padres y los padres le preguntaban a sus padres, o sea, a los abuelos, y algunos a los vecinos, a tíos, a otras personas mayores, y se hizo un intercambio donde 3 generaciones estuvieron participando de un mismo dispositivo. Y donde agradecieron incluso la generación intermedia, la de la mediana edad, esta atención con las personas mayores, porque ellos también habían perdido de vista muchas cosas por esta dinámica capitalista del sistema, ¿no? Claro. Y fue muy interesante porque creo que el trabajo intergeneracional, la posibilidad de interactuar, que no es solamente la visita, sino la participación activa de las personas mayores, que siempre lo decimos, y ser tenidos en cuenta respetuosamente desde la historia que tienen cada uno, desde el conocimiento que portan. Es importantísimo el intercambio porque muchas veces no son escuchados desde su historia, digo, ¿no?
Claro. Ahora, quería consultar lo siguiente. ¿Es una solución los geriátricos para esta época? Porque que yo conozca, no sé cuándo aparecieron los geriátricos, pero yo no recuerdo que en la época en que mis viejos eran viejos había geriátricos, porque en algunos geriátricos maltratan demasiado a los ancianos. Y eso es un problema bastante bravo para sostener. Y también en esta situación que hay ahora, la familia se quiere desprender prácticamente de un anciano, de un viejo, muy rápidamente. Y hay que tener, uno dice, hay que tenerlo y hacerlo sentir útil, qué sé yo, que hagan algo, alguna vez que hagan una comida o algo por el estilo, para demostrarle que ellos todavía son útiles, no son descartables. Pero esta es una sociedad que tiene esa virtud de ser descartar a la gente, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, por un lado, en todo esto de los geriátricos comenzaron a aparecer cuando empezó a cambiar todo el sistema familiar, digamos, ¿no? Sí. Donde el trabajo requería de, digamos, a ver, las personas mayores antes estaban en el grupo familiar, no quiere decir que ahora no, Sí. pero antes vivían incluso en la misma casa que Sí. vivían todo el grupo familiar. Claro. En la medida que más trabajan los integrantes de la familia, menos posibilidad de atención podían tener e integrar de esa manera a la persona mayor, y por eso empezaron a aparecer este tipo de instituciones. Perdón, que son instituciones que son, difíciles de encauzar digamos, porque hay un montón entre ordenanzas municipales, leyes provinciales y demás, no hay una regulación clara. Sí. Entonces, este tipo de situaciones permite muchas veces que se sucedan situaciones bastante violentas y que no se puedan regular y que no se puedan controlar. Y esto que vos decías de decirle que haga una comida para hacerlo sentir útil, yo creo que en realidad tiene que estar integrado dentro de la actividad, no solamente dejarlo hacer algo, sino que sea partícipe a la par de los demás. Por ¿no? supuesto, claro, sí. Porque esto que decíamos recién, ¿no? El tratar de visibilizar estas situaciones de maltrato, tienen como contracara tratar de promover el buen trato a las personas mayores, y que tiene que ver con reforzar esto, la autonomía, la independencia. Y la autonomía tiene que ver no solamente con que puedan hacer algo, sino justamente que escucharlos, digamos, ¿no? Porque ellos, digamos, las personas mayores, digamos, el ser partícipe en las opiniones que dan acerca de la toma de decisiones y demás. Y esto que vos decías, a lo mejor, esta sensación de inutilidad y hacer algo, o que se mantengan activos, se podría decir, para tratando de demostrar su utilidad, yo creo que no tendría que pasar, digamos, porque en realidad la utilidad está relacionada siempre con esta cuestión laboral, ¿no? Cuando están como fuera del circuito productivo, parece que dejan de ser útiles. Pero no pasa por ahí, sí, ¿no? Porque, bueno, una persona, tiene su capacidad de toda la vida, ¿no? Claro. Pero también ahora, digamos, para llevar un anciano a mí me gusta decir un hogar de ancianos, no sé bien por qué, le resulta caro para una familia. A veces no le alcanza la jubilación para pagar. Y acá, por ejemplo, los centros de jubilados reclaman, digamos, nosotros reclamamos hogares de ancianos. En Capitán Bermúdez el PAMI no tiene ningún hogar de ancianos, o sea, todos son privados y cuestan un montón, ¿no? Las familias no lo pueden tampoco dejar ahí y poderlo visitar más periódicamente. Y no se puede resolver ese problema. Es que es un problema por eso muy complejo, porque tampoco, las instituciones de PAMI muchas veces, están superpobladas, siguen recibiendo gente, sí, las que hay. En otros lados no hay. Igual se vienen proponiendo alternativas, pero bueno, nosotros estamos muy lejos de eso, porque el Estado tendría que participar y poder facilitar lo que podrían ser en algunos lugares estas viviendas comunitarias para personas mayores, sí, que tienen que ver con la autonomía, ¿no? Donde se juntan personas mayores para vivir en espacios, sí, y hay en otros países sistemas de vivienda para las personas mayores. Incluso en Alemania hay hasta un sistema de viviendas
autónomas para personas con demencia. Ah, mira. Claro, entonces, digamos, nosotros todavía estamos muy lejos, estamos tratando de pensar de qué manera cubrir una jubilación, por ejemplo, o pensar en una jubilación mínima que nos pueda dar, que eso también es violento. Sí, seguro. Porque es violencia económica, no percibir, digamos, haber aportado, haber trabajado, haber sido a lo mejor ama de casa o haber tenido otras posibilidades y no poder cobrar una jubilación, cobrar una mínima que no nos alcanza para comer. Todo eso es también maltrato. Y muchas veces los familiares también restringen esta cuestión económica porque pasan a lo mejor a ser los familiares los que cobran jubilaciones y le manejan el dinero a las personas mayores. Que no está bien eso. No, eso también es violencia económica, porque seguro. Una persona mayor tiene derecho a manejarse con su dinero como quiera, ¿no? Claro, a veces no tienen ni para hacerle un regalo a los nietos. Exacto. Que es una cosa linda para una persona mayor, grande, ¿no? Claro. A ver, tener esa autonomía, digo, ¿no? Claro. El dinero, que muchas veces te dicen, bueno, vos ya estás grande para manejar plata, o ya no tenés idea de cuánto salen las cosas. Eso a veces, eso también es violencia por parte de la persona que lo está planteando, porque en realidad, si alguien nota que una persona tiene alguna dificultad con el manejo del dinero, puede trabajar como para ayudarla y seguir manteniendo esa autonomía, ¿no? Claro. No sacarle el dinero y decir vos no podés. Eso muchas veces pasa con las personas mayores. Se les empieza a quitar de los espacios diciendo que porque están grandes ya no pueden algo. Y eso es muy grave, muy serio. Impacta mucho en lo psicológico de la persona mayor. Exacto, por eso creo que es importante esto de poder visibilizar, porque lo interesante es que las propias personas mayores puedan decir en qué se sienten, a lo mejor discriminados, maltratados, vulneradas. Claro. Exacto, en lo diario, ¿no? Porque uno todo el tiempo esto está sucediendo, ¿no? Y a veces pasa desapercibido. Y también es importante que quienes notemos que una persona puede sufrir maltrato, que también estemos atentos a esto. Sí. Totalmente. Sí, seguramente. Andrea, ¿sabes si se van a estar desarrollando alguna serie de actividades por este tema durante el mes? ¿Alguna que tengas ahí en agenda? A partir de lunes van a empezar a haber distintos tipos de actividades que se van a estar desarrollando en Rosario desde la Dirección de Adultos y Adultas Mayores, en distintos espacios. Para visibilizar, van a tratar de repartir incluso las cintas violetas como para también visibilizar el maltrato, como simbólicamente. Y bueno, se van a desarrollar otro tipo de actividades, incluso me hablaron del ProWapam, que creo que a fin de mes van a hacer unas jornadas también de trabajo para las personas mayores también en esta campaña de visibilización. Pero bueno, puedo estar acercándoles el material como para que tengan noticias de los eventos que se puedan hacer. Estaría buenísimo. Insisto con esto de estar atentos a los maltratos, a la violencia, porque tenemos que acompañar en esto y no ser cómplices muchas veces de situaciones que podemos ver, ¿no? Como para no hacer la vista gorda, como se dice, ¿no? En la jerga, no mirar para otro lado una problemática que nos atraviesa diariamente. Exacto. Sí, y en diferentes ámbitos, digo, porque a veces también los profesionales se escapan cosas que también a veces rozan el maltrato. Tal cual. Bueno, Andrea, la verdad que más que interesante la columna de hoy, un tema necesario de poner en discusión, en charla, en ponerlo en agenda, porque es importante eso, ¿no? Empezar a visibilizar, empezar a cambiar como sociedad los conceptos errados que uno trae de antes de cómo manejar el tema de los adultos mayores y estas cuestiones que van sucediendo, y obviamente estar atentos, como bien decís, a todo lo que puede estar pasándonos alrededor y que muchas veces no lo tenemos en cuenta, no nos damos cuenta, no lo observamos. No, por eso sería interesante que a lo mejor las personas mayores o no, también otras personas que puedan escuchar y que puedan reconocer estas situaciones, que puedan escribir también, ¿no? Y decir, bueno, me siento vulnerado en esta situación, o me siento discriminado en esta situación, y lo podemos trabajar. Totalmente.
Totalmente. Bueno, Andrea, agradecidísimos por la columna de hoy. Seguramente estaremos hablando en 15 días, cuando ya se empiecen a haber desarrollado algunas de estas jornadas y actividades. Y bueno, y seguir poniendo en agenda todo lo que tiene que ver con las vejeces, que es muy importante tenerlas siempre presentes. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, y como siempre a disposición. Un abrazo grande. Gracias. Abrazo, hasta luego.